Oremos junto al Señor y empecemos. Padre, te damos gracias por este tiempo de estar alrededor de tu palabra, donde podemos ser ministrados por ella. Te rogamos que tu Santo Espíritu esté guiando a toda verdad, que esté enseñando, que esté ministrando, que esté obrando, y te ruego para que podamos tener entendimiento dado en tu palabra, para que a través de todas estas cosas podamos disfrutar, podamos aprender y crecer. Te ruego para que también las cosas que estamos viendo podamos llevarla a la vida cotidiana y que nos ayude y nos desafíe. Gracias por cada persona que está participando en este momento. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando nuestra carta a los Gálatas y hemos estado estudiando esta carta a los Gálatas y bueno, ahí capítulo 4 nos va a citar justamente en cómo estaba hablando acerca ya había citado en el capítulo 3 en cuanto a Abraham, cómo había dado con las promesas, el pacto, lo que significaba todo esto, pero también había estado hablando de que esto era algo unilateral, que dependía de esta promesa de Dios, y había dado todo esto, y algo bastante importante en todo, y va a dar que Abraham creyó aún en un tiempo donde la ley todavía no existía, y que la ley vino mucho tiempo después, y que la ley tuvo un propósito de guiarnos hacia Cristo, y de que cuando se cumplió eso ya era suficiente, que todo eso era, el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, y que era importante y que no se menosprecie bajo ninguna circunstancia el Antiguo Testamento, sino solo que para el tiempo, para el nuevo pacto ya, y para lo que está la nueva dispensación que es la Iglesia, ya no está vigente. Pero Dios va a seguir tratando con la nación de Israel tiempo después, pero en el tiempo de la Iglesia ya no son las promesas para Israel, sino que va a tratar con la Iglesia, tiene sus promesas, tiene todo nuevo. Y justamente vemos el capítulo 4, comparación de la adopción, de la herencia, y va a hablar de todo esto, y se abre el corazón de Pablo hablando del corazón que tiene para con los hermanos en Galacia, y es algo completamente importante notar que el deseo que él tenía para con ellos era algo muy importante, era un corazón que se basaba justamente en los hermanos, que no quería buscar ningún interés, que no quería tener nada de ellos, que los amaba y que solo estaba completamente preocupado por cómo la enseñanza, la falsa enseñanza les había afectado y cómo querían mezclar todo lo que era este rito de Moisés con lo que es lo que es la iglesia. Y versículo 21, versículo 31, voy a saltar la lectura para ir tratando de aprovechar un poco el tiempo. ¿Sí? Dice, justamente vamos a ir leyendo el versículo 21 al 31 en este estudio. El versículo 21 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y lo importante de acá es que dice los que quieren. Acá no se dirige a todos. Acá no se dirige a todas las iglesias en Galacia o a la iglesia general en Galacia, sino que está apuntando ahora a los que quieren estar bajo la ley, estar bajo el dominio. Y ya había hablado Pablo de que era algo que aquel que quería cumplir la ley se hacía culpable de toda la ley, que estaba bajo maldición, que ninguno podía ser justificado por las obras de la ley. Así que aún así dice, los que quieren estar bajo la ley, dice, ¿no habéis oído? Y bueno, ahí es algo muy bien importante ese no habéis oído, porque Jesús también usó eso cuando querían los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, miembros del Sanedrín, se acercaban a Jesús para tentarle con palabras y preguntas. Dice Mateo capítulo 12, versículo 2 al 8, dice, viéndolo los fariseos le dijeron, Mateo 12, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Así que acá dice, ¿no habéis leído? ¿No tienen la escritura en su mano? ¿No leyeron acerca de David lo que hizo? Versículo 5, la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿No leyeron que también los sacerdotes están profanando el día de reposo? Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y acá misericordia quiero y no sacrificio. Acá cita otro pasaje. En 3 ocasiones Jesús va a citarle el Antiguo Testamento y va a decir,
¿Cómo? ¿No leyeron? ¿No escucharon? Bueno, Pablo dice lo mismo. Y acá, justamente el versículo 22, versículo 23 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Así que lo que tenemos acá dice, porque está escrito. Y Pablo va a pararse su argumento sobre la escritura y sobre lo que está escrito también. No es un argumento que simplemente lo da como apóstol, aunque tiene el derecho de hacerlo. Él está citando ahora la escritura. Y fíjense que es como que a su juego lo llamaron, porque Pablo era, antes de conocer al Señor, era fariseo, y él cita en su testimonio que era hijo de fariseo, o sea, venía de un linaje de fariseos, por lo tanto, él había estudiado, él sabía y él conocía todo el sistema de los fariseos y de cómo interpretaban, cómo hablaban, cómo enseñaban. Él había salido de esa escuela antes de conocer al Señor, así que él es como que, bueno, vamos a hablar, dice Pablo, y va a citar, sabía mucho también de la escritura, desde antes de conocer al Señor, y él dice, bueno, está escrito, Abraham tuvo dos hijos, y acá va a hacer, ¿sí?, una comparación en todo esto, y hay un marco justamente histórico, ¿sí?, un relato histórico que quiero citar justamente de Génesis, vamos a citarlo, ¿sí?, y es justamente que Dios había dado esta promesa a Abraham y a Sara, que se le había dado una promesa de un hijo, de un descendiente. Recuerden que le dijo que en tu simiente, ¿sí?, serán benditas todas las familias de la tierra. Ya el capítulo 3 dice que esa simiente era Cristo, pero Cristo, que era la simiente, iba a venir de un linaje de sangre. Entonces, bueno, ¿cómo iba a ser todo eso? Abraham y Sara no sabían. No sabía cómo se iba a desarrollar toda la historia. Solo sabían de que Dios lo había prometido. Así que como ellos no sabían cómo era la historia, al pasar el tiempo, ¿sí?, al pasar los años, ellos esperaban esta promesa, pero al no cumplirse en el tiempo que ellos esperaban, Sara, hablando con Agar, la esclava, ¿sí?, una esclava egipcia, le va a decir que se llegue a su marido Abraham y que a través de esto tengan un hijo. Y a través de todo esto nace Ismael. Y justamente, realmente vemos todo esto y fue algo premeditado por Abraham, por Sara y por Agar. Pero tiempo después Dios le va a decir que no iba a heredar y que la promesa no era para ese hijo de la esclava, sino que ese hijo era para Sara, como había sido su esposa legítima. Y lo va a hacer de algo completo, de una forma completamente maravillosa. Dice Romanos capítulo 4 que ya estaba como ya casi muerto Abraham, era alguien viejo, ellos tenían casi 100 años, y para colmo, ¿sí?, Sara era estéril, nunca habían tenido hijos. Así que estaba por un lado el hecho real de la edad y por otro el hecho de que era estéril, y solo esto pudo darse de una forma completamente milagrosa. Dios va a obrar de una forma milagrosa de acuerdo a esa promesa que le había dado. Y por eso que le dice, en Isaac te será llamada descendencia. No, la descendencia iba a ser a través de Isaac. Así que Dios va a dar todo esto. Y algo completamente maravilloso en esta historia. Podemos sacar un montón de enseñanzas, pero es importante quizás mirar y observar una de ellas, que es la que estábamos citando ahí. Es que tanto Abraham como Sara, ¿sí?, no esperaron que Dios cumpliera su promesa. Comenzaron a ayudar a Dios, se impacientaron y comenzaron a ayudar a Dios, y es ahí donde ellos se equivocaron. Es ahí donde hicieron como una conspiración y hablaron juntamente con Agar y tuvieron un hijo con ella, y lo hicieron a su forma, a su manera. Y es algo completamente triste todo esto, porque lo que podemos ver nosotros acá, con lo que podemos mencionar, es algo que muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos la escritura y vemos un montón de promesas. Vemos que Dios nos habla de que nos va a sostener, que nos va a proveer, que nos va a consolar, que nos va a fortalecer, que tenemos grandes y gloriosas promesas para nosotros, para sus hijos. Pero muchas veces nosotros nos adelantamos, no esperamos el tiempo de Dios y queremos algo ya, y queremos estudiar algo y ya nos metemos a estudiar, ni le consultamos, queremos comprar y ya compramos, que estamos estudiando, pensando en una carrera y ya nos metemos en esa carrera, ni le hemos consultado, pensamos iniciar en la soltería con una familia, pensamos en un esposo, una esposa, y ya nos adelantamos y no esperamos el tiempo de Dios, no esperamos que Dios guíe y que Dios esté presente y que Dios guíe todas esas cosas, y es ahí donde nos equivocamos. Y quiero animarte, y es un ánimo para mí también un llamado de atención justamente, que tenemos que mirar la historia de Abraham y Sara
y ver que no hay nada mejor que esperar los tiempos de Dios. Porque cuando no esperamos los tiempos de Dios, podemos ver que de esa descendencia que sale a través de Agar, ¿sí?, han sido los enemigos de Dios hasta el tiempo presente. Hasta el tiempo presente son los enemigos de Israel. Y es algo completamente lamentable. ¿Por qué? Porque no esperaron. Porque se impacientaron, porque no esperaron la promesa de Dios en el tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios le ha hecho todo hermoso y usa esa expresión en su tiempo propicio, en su tiempo oportuno. Y es algo que debemos mirar y nos lleva a depender de Dios, porque nosotros no sabemos y no entendemos muchas cosas. Entonces es el mejor momento para humillarnos delante del trono de la gracia de Dios y acercarnos confiadamente y decirle: no entendemos, Señor, cómo lo vas a hacer, no sabemos cómo va a hacer esto, aquello y lo otro. Te pido sabiduría, te pido que me guíes y que en medio de esta paciencia que tengo que tener, que me enseñes qué cosas tengo que ver y aprender. Así que podemos notar muchísimas aplicaciones de esta historia, ¿no? Y ahí en el versículo 24 dice: la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y dice ahí justamente que es una alegoría, ¿sí? Y acá tengo que entrar en este concepto de alegoría. Bueno, alegoría, ¿qué es esto de alegoría? Bueno, ahí la palabra, ¿sí?, en el original Pablo la usa en dos ocasiones, digamos, y va a dar este contexto. Y bueno, alegoría, un comentarista, Vine, dice así: vino a significar hablar, no según el sentido primario de la palabra, sino de los hechos afirmados se aplican a ilustrar principios. El significado alegórico no anula el significado literal de la narración. Puede que haya más de un significado alegórico, aunque desde luego solo haya un solo significado literal. Las historias de las escrituras representan o incorporan principios espirituales, y estos se llegan a conocer no por el vuelo de la imaginación, sino por la recta aplicación de las doctrinas de las escrituras. Así que lo que está diciendo acá es que cuando miramos esto de alegoría, ¿sí?, es justamente una forma de interpretar la escritura, pero no anula el significado literal o la historia que pasó realmente. Pero podemos ver en otra palabra que se traduce como alegoría. En Juan capítulo 10, versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Juan 16, 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Así que lo que vemos acá es la palabra alegoría traducida en la Reina Valera, pero no es la misma palabra que vemos en Gálatas. ¿Sí? Es otra palabra que se traduce como ilustración enigmática o ficticia, puede ser alegoría, proverbio, otra forma de traducción, ¿sí? Pero más allá, Jesús tampoco en sus enseñanzas dio alegorías del Antiguo Testamento anulando, sino que él dio enseñanzas del Antiguo Testamento. No usó alegorías, usó alegorías, parábolas, ¿sí?, ilustraciones, pero nunca anularon nada de contexto de la escritura. Es más, todo el Antiguo Testamento se realza con lo que el Señor Jesús ha dicho del Antiguo Testamento y cita a la ley, a los profetas y a los salmos, ¿sí? Así que lo que tenemos acá es, bueno, ¿qué significa esto de la alegoría? Y bueno, hay algo que pensar: ¿qué es lo que causa la alegoría? Bueno, hay realmente que entender que hay, le he dado a la iglesia un videíto para que pueda mirar de alrededor de 30 minutos donde se habla en cuanto a esto de la alegoría, para que no me sumerja mucho en el tema, ¿sí? Pero justamente trata acerca de que hay una escuela de interpretación alegórica o simbólica, y esta escuela sí se ha metido dentro de la interpretación de la Biblia a través de diferentes religiones, lo utilizan, y algunos también dentro del mundo evangélico, sí, pero es algo que lleva a quitar justamente el significado de la escritura, y lo lleva justamente a un lugar donde la escritura no está yendo. Voy a citar, por ejemplo, una sola mención es largo el tema, de monografías.com. He sacado este recorte y dice así: antes de proseguir hemos de hacer notar y recalcar la diferencia entre alegoría y alegorización. La alegoría es un medio legítimo usado por algunos autores bíblicos para enseñar.
La alegorización es, como vimos, un método de interpretación mediante el cual el intérprete da arbitrariamente a un texto un significado que se aparta completamente del pensamiento y propósito del autor. Es interesante observar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el uso de la alegoría es más bien limitado. En el Nuevo Testamento, si excluimos el Apocalipsis solamente, Pablo emplea este tipo de lenguaje figurado. Los escritores sagrados casi no utilizan la alegoría en sus exposiciones. Los dos ejemplos más claros se encuentran en la literatura paulina. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 10, Pablo cita una ley acerca de los bueyes, Deuteronomio 25:4, para aplicarla simbólicamente al derecho de los apóstoles de recibir sostén económico. El segundo ejemplo es de Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, que es el que estábamos estudiando en la carta. Así que lo que tenemos acá es que hay una escuela de interpretación alegórica y que le lleva a cualquiera de estas personas a sumergirse en temas bastante lejos de lo que la Escritura dice. Es algo que es bastante lamentable este método de interpretación, porque lleva a un punto donde la Biblia no está yendo. El método que entendemos nosotros es el método de interpretación literal. Y cuando hablamos de literal estamos hablando de respetar la gramática dada en cada contexto. Cuando decimos y nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios y creemos que toda la Escritura o cada palabra es inspirada por Dios, estamos diciendo que cada palabra que se encuentra en nuestra Biblia está inspirada por el Espíritu Santo de Dios para nosotros. ¿Para qué o con qué sería que Dios nos daría cada palabra inspirada si no tendría ningún significado? Entonces por eso que nosotros estudiamos palabras a veces del original, ya sea en el hebreo, en el arameo, en el griego. Por eso estudiamos y respetamos si es algo, está dentro de algo histórico o si está dentro de un marco poético como Salmos, y respetamos las leyes que la poesía proclama y respetamos todas estas cosas. Y cuando hay alegoría, respetamos la alegoría, y cuando hay parábola, respetamos la parábola, y ese es el sentido literal, tal cual está dado, porque Dios nos habló y usó nuestro idioma, las palabras que se ha dado para nosotros. Entonces Dios mismo respetó, ¿por qué nosotros no lo respetaríamos? Ahora fíjense, estaba viendo hace unas semanas atrás, antes de estar estudiando este tema, acerca de un pastor que realmente evangélico, que estaba planteando justamente acerca de que tanto Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí?, no ha aprobado el pecado de la homosexualidad, y que todo esto del movimiento no era algo que Dios lo aprueba dentro de la Escritura. Y de pronto hay una llamada por teléfono de alguien que estudió en un seminario teológico católico, y él va a decir y va a argumentar de que no era así lo que estaba diciendo, y aunque el pastor citaba la Biblia, la otra persona decía, no, pero en realidad es tu forma de verla, porque vos sabés que la Biblia se interpreta alegóricamente. Y cuando Pablo habla en Romanos capítulo 2 de acerca de cómo ellos ignoraron el uso de sus propios cuerpos contra el que es contra la naturaleza, lo decía en un sentido alegórico, no en un sentido literal, y explicaba todo un sentido alegórico, y es algo completamente absurdo. Dios no dice eso. Dios claramente dice que el pecado de la homosexualidad es tanto como el pecado de la mentira, de la desobediencia, como cualquier tipo de pecado que desagrada y que va y atenta en contra de la santidad de Dios. Ahora, sigamos leyendo, versículo 25. Dice así: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Así que bueno, ¿cuál es la Jerusalén actual de la que Pablo está hablando? Dice, bueno, sitúa justamente la que se encuentra en el monte Sinaí, en Arabia. Es el lugar donde se encuentra en el tiempo presente. Bueno, esa es la Jerusalén actual, la que hoy está todavía recibiendo a todos los judíos que hoy declaren ser del linaje de las 12 tribus de Israel. Y que si pueden argumentar de qué linaje son, pueden entrar quizás con una ciudadanía, ¿sí?, hacia Jerusalén, y todo esto se puede llevar a cabo, pero esa es la terrenal. Y bueno, todos quieren volver, todo judío quiere volver a esta ciudad, porque hay muchas promesas que Dios ha dado en el Antiguo Testamento sobre una restauración gloriosa de la nación de Israel y de un imperio, perdón, de un
reino mesiánico completamente maravilloso. Entonces el pueblo judío hasta el día de hoy quiere volver hacia este lugar. Pero justamente, ¿quiénes corresponden a esta Jerusalén actual? Bueno, todos aquellos descendientes de Abraham que no han creído en Jesús como Dios y como Mesías. Así que tienen que creer que Jesús es Dios y que es el Mesías dado a la nación de Israel. Y si cree esto, ¿sí?, no corresponde a la Jerusalén actual, pero si no lo cree, sí. Y si cree que únicamente hay judíos que en el tiempo presente creen que en Jesús como el Mesías, pero no como Dios. Bueno, si ellos no han reconocido en un momento de que es Dios, realmente pertenecen a la Jerusalén actual. Y es así, la descendencia de Abraham que quiere agradar a Dios también de un sistema de ritos que caducó. Así que aquellos judíos que pueden ser ortodoxos y que en el tiempo presente se someten a la ley, y como en el tiempo de Pablo se someten a la ley y demás, ellos pertenecen a la Jerusalén actual. Bueno, versículo 26-27 dice así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que bueno, acá habla de la Jerusalén de arriba. Y antes de empezar a estudiar algunos pasajes de esta Jerusalén de arriba, quiero leerle justamente un comentario de Gálatas, de la página 82 del comentario de Gálatas de Howard F. Voss. Dice así: no obstante, el profeta se refiere a Sion en palabras que trascienden el cumplimiento en el retorno de Babilonia. O sea, después del exilio, ¿no? Cuando conocemos los viajes que se da a través de Edras, de Zorobabel, de Nehemías, ¿sí? Así, la cita de San Pablo es algo más que un jugar con las palabras, de la parte esencial del significado original de que va a haber otra Jerusalén que la que ahora vemos y que el número de sus hijos será mucho mayor que la terrenal. Así que, bueno, cuando hablamos de esta Jerusalén, dice de arriba, dice que es madre de todos nosotros, ¿sí? Vamos a tener que ver en el Nuevo Testamento varios pasajes que hablan en cuanto a eventos futuros, a eventos que todavía no pasaron. Y veamos un poquito algunos pasajes que hablan acerca del cielo, de la vida futura, de resurrecciones. No voy a estar metiéndome mucho en tantos conceptos, así que te voy a animar a que si hay algo que te puede generar cierta confusión, que puedas mandar preguntas a través de la página, ¿sí? Que estás viendo este video, y se te va a ir respondiendo, ¿sí? Pero bueno, veamos algunos pasajes que vamos a ver ahí. En Juan capítulo 6 vamos a ver varios pasajes seguidos. No vamos a detenernos en cada uno mucho, simplemente leerlos y ver lo que el pasaje nos dice. Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que Jesús está diciendo acá es que justamente toda aquella persona que crea en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, va a tener vida eterna. Y que va a haber un momento que no es en esta vida, sino que va a morir, pero que Él mismo lo va a resucitar. ¿Cuándo? En el día postrero. Un tiempo futuro, todos aquellos que creen en Jesús lo va a resucitar, pero dice para vida eterna, ¿sí? Juan capítulo 12, hay otro pasaje similar a este, 48, 12, 48 de Juan, dice así: el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso quiere decir que aquella persona que no crea en lo que dice la Biblia, que no crea en cuanto a estos conceptos de que Jesús es el Hijo de Dios y que quiere darle todo para perdonar, justamente dice que va a haber un momento en el día postrero donde va a haber todas estas palabras que lo van a juzgar a él mismo. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo cual quiero decirte, estimado oyente, que Dios quiere darte el perdón de tus pecados, la vida eterna. Y Él ha dado todo para que vos puedas ser salvo. Solamente te ha dado la posibilidad de que creas, creyendo en este evangelio glorioso, en el cual no podés ser salvo por buenas obras, porque no por obras para que nadie se gloríe. Y dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que realmente nosotros no podemos ser salvos por las obras, sino solamente por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y creyendo, ¿sí?,
en Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos, ¿sí?, tener vida eterna. Ahora, si vos no crees esta verdad que el Evangelio te presenta de un Cristo que vivió, murió, resucitó y que está dispuesto a perdonarte y limpiarte de todos tus pecados, si vos te rehusás a creer en el unigénito Hijo de Dios, ya has sido condenado. Y las mismas palabras te van a condenar. Bueno, Juan capítulo 14, sigamos leyendo. Capítulo 14, versículo 1, versículo 3, así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que lo que Jesús está tratando de consolar a sus discípulos. Lo quiere consolar porque sabían que era la última cena en la que estaban participando y sabían que él iba a ser entregado y que iba a ser contado con pecadores, y él había contado acerca de todo esto y les dice justamente que no se angustie su corazón. Si creen en Dios, tienen que creer también en Él. Y que dice que va a ir a la casa del Padre. Y va a citar acá, la casa de mi Padre, dice. O sea que va a ir a una casa del Padre. Y dice que va a ir a este lugar y que va a preparar lugar en la casa de su Padre. Y que en la casa de su Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares para aquellos que creen en Él. Y que lo está preparando en el momento donde Él no está, dice. Pero dice, luego va a venir y va a llevar, dice, y os tomaré a mí mismo y os llevaré, dice, justamente, y nos va a llevar y vamos a estar con Él, ¿sí?, donde Él está en ese momento. Así que nos habla de la casa de su Padre, la casa del Padre, nos habla de muchas moradas, ¿sí?, y que está preparando lugar. ¿Cuándo? Ahora, en este 2020 lo está preparando, en este tiempo presente está preparando lugar para nosotros. Sí, es algo que tiene que animar nuestro corazón, que Él está preparando un lugar para nosotros. Segunda de los Corintios capítulo 5. Vamos a ver otro pasaje ahí. Segunda de los Corintios capítulo 5. Habla justamente de capítulo anterior, capítulo 4. Habla sobre el cuerpo, cómo se va desgastando. Y luego va a hablar de que eso llega a su fin, pero que Dios está preparando otro cuerpo en otro lugar en el cielo. Versículo 1, segundo de los Corintios capítulo 5, versículo 1 y así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea que nos habla de una eternidad y que la vamos a pasar en los cielos, dice ahí, justamente este pasaje. Filipenses capítulo 3, vamos a ver un pasaje muy conocido de Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y lo que dice acá la iglesia ubicada en Filipos es que hay una ciudadanía que estamos esperando, que está, ¿dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que ahí estamos esperando que venga el Salvador, o sea, que venga a tomarnos, como dice Juan 14, y dice, cuando venga nos va a transformar nuestro cuerpo de una humillación nuestra, y que lo va a transformar y nos va a dar unos cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria suya, cuerpos parecidos al suyo, ¿sí?, como lo que vemos en la resurrección de Cristo, un cuerpo semejante a ese, un cuerpo nuevo, no igual al nuestro de ahora, compuesto de otra forma. Lo hemos hablado en otros estudios en segunda a los tesalonicenses. Bueno, primera a los tesalonicenses capítulo 5, capítulo 4 vamos a leer hablando de cómo toma eso que decía en Juan 14 que iba a tomar a sí mismo. Dice, versículos 16, 4, 16 y 7, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y lo que dice acá es que va a haber una resurrección de los que murieron en Cristo en este momento donde se suena la trompeta en un abrir y cerrar de ojo. Dice que los que están en ese momento, que Jesús venga a buscar a su iglesia, ¿sí?, vamos a subir al aire, vamos a estar todos juntos, la iglesia, y nuestros cuerpos en ese momento van a ser transformados y vamos a estar juntos, y dice que a partir de ese momento estaremos siempre con el Señor. O sea que del momento donde pasa esto, no va a haber un momento donde no estemos con el Señor, va a ser siempre. Así que es algo completamente glorioso y maravilloso. Vayamos a ver Hebreos capítulo 10. Veamos Hebreos capítulo 10, vamos a tener lectura del versículo 34. Dice así,
porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que nos habla de que tenemos una herencia, ¿dónde? Acá no, en los cielos. Vamos a ver paralelo a este, primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que hay una herencia que está reservada para nosotros. Efesios capítulo 1 iría en los lugares celestiales. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y acá dice Pedro justamente que esta salvación, ¿sí?, completamente consumada en nuestros cuerpos, y ahí que va a ser, que vamos a recibir esa herencia, que vamos a estar ahí para siempre en el cielo, dice que está reservada, ¿sí?, mediante el poder de Dios, con el poder de Dios. O sea que no hay ningún ser humano que pueda invalidar esto, que aún Satanás mismo no puede hacerlo, porque está reservada y está guardada con el poder de Dios. Y Dios tiene este poder que cual nadie jamás lo ha tenido, y dice que va a ser manifestada cuando, en el tiempo postrero, no en el tiempo presente, el tiempo postrero, más adelante, dice Pedro. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9, vamos a volver ahí, Hebreos, damos vuelta a la página. Hebreos 11, versículo 8, allí habla acerca de Abraham, de cómo salió a esta tierra, que salió sin saber a dónde iba, y dice que, versículo 9, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que lo que nos va a decir acá es que nos habla de este lugar, de esta ciudad, y nos dice acá que lo que vemos acá en el versículo 10, que tiene fundamento esta ciudad, y que tiene, ¿sí?, un constructor, y este constructor es Dios. Y dice que Abraham andaba aún en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y aún sus descendientes estaban ahí, pero vivían entendiendo de que aún, ¿sí?, estaban viviendo justamente, ¿sí?, como lo vemos en el versículo 9, como extranjeros, porque sabían de que había justamente una ciudad que no era acá. Sigamos, Hebreos capítulo 11, el versículo 14 al 16 dice, hablando, dice así: porque lo que esto dicen claramente dan a entender que busca una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. ¿Qué cosa mejor anhelaban? Una patria mejor. Antes había hablado de una ciudadanía, dice, ahora una patria mejor, dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que dice que les ha preparado una ciudad. Juan capítulo 14 dice que está preparando morada para nosotros. Y acá vemos, dice, en este pasaje, les he preparado una ciudad. ¿Sí? Veamos capítulo 12, versículo 22. 12, 22. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que lo que vemos en el capítulo 12 de Hebreos es que está hablando de esta ciudad, dice que la cual es de Dios, del Dios vivo. Dice acá, y dice Jerusalén la celestial, similar a lo que veíamos Jerusalén de arriba. Acá dice la de celestial. Y ahí habla de quiénes estarían ahí, la compañía de muchos millares de ángeles. O sea que en este lugar va a haber ángeles. Dice que va a haber los primogénitos que están escritos, dice, en los cielos. Y nos habla de Dios el juez, el Padre, el Hijo. Dice justamente, y nos habla acá los justos hechos perfectos. O sea que en este lugar va a ser un lugar completamente maravilloso. Ahí nos habla de quién va a estar. Capítulo 13, versículo 14 de Hebreos, dice así: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su victoria, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que lo que entendían, ¿sí?,
los cristianos en este tiempo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, estaban esperando que esto todavía estaba por venir, que todavía no había pasado, que iba a pasar en un momento, y estaban esperando a aquella ciudad que iba a ser permanente. ¿Y cuál era la porvenir, la que estaba por venir? Ahora sí vamos a ir viendo en cuanto a estas revelaciones que se fueron dando un poquito más en el tiempo, y para eso veamos Apocalipsis. Vamos a entrar de a poco a Apocalipsis. ¿Sí? Es un libro completamente maravilloso, escrito para los siervos de Dios, ¿sí? Así que capítulo 3, ¿sí? Versículo 12, vemos una mención. Apocalipsis 3:12: al que venciere yo le daré lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Dice que nunca va a salir de ahí, de esta ciudad, y que va a escribir el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y dice: la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que lo que vemos acá es que esta ciudad que cita acá, que es la nueva Jerusalén, dice acá que va a descender. Algo que no se había dicho todavía. Es la revelación de Jesucristo, nos habla el capítulo 1. O sea que lo que vemos acá, ¿sí? Vamos a tener datos y vamos a tener información que va a dar muchísima más claridad a cosas que hemos visto de pasajes del Nuevo Testamento. Hay otros pasajes más del Nuevo Testamento que no hemos leído, pero que acá hay muchísima más claridad, ¿sí? Y que va a ser importante leer, para interpretar esto, leer el pasaje de Ezequiel, de Isaías y también de Daniel. Ahora, veamos justamente con esto, que acá nos dice que va, algún dato importante, que va a descender, ¿sí? Va a descender. Capítulo 7, versículo 14. 7:14 dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo, y el que estaba sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y acá tenemos otro aporte de todo esto. Acá en Juan capítulo 7 vemos justamente que dice que en el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Y acá estamos hablando de un tiempo de juicio. En el momento que Jesús viene a tomar a su iglesia, no voy a meterme en todo ese concepto de la última semana de Daniel capítulo 9, la 70 semana, justamente se va a llevar a cabo un tiempo de juicios, un tiempo donde ya la iglesia es tomado, entendimos, ya hemos explicado en estudios anteriores de que nosotros somos pretribulacionistas, que la iglesia es tomada antes de la tribulación, ¿sí? Y que ahí viene una serie de juicios y que Dios va a juzgar a las naciones y va a comenzar a hacer todo esto. Va a haber muchos milagros, va a haber ángeles actuando, va a haber un tiempo donde va a haber mucha ira derramada de Dios en cuanto de todos aquellos que se rehusaron a creer en el Hijo, y por lo tanto va a haber un tiempo de juicio sobre la humanidad, y Dios va a tratar con la nación de Israel, ¿sí? Y va a ser un tiempo de duración de 7 años. Y hemos hablado acerca de que de la mitad se conoce como la tribulación, hablando de Mateo capítulo 24, capítulo 25, pero también después se conoce de la gran tribulación. Así que en la gran tribulación, lo que vemos acá, dice que en el periodo de la gran tribulación, simultáneamente en el cielo, algo que en la tierra no se ve, que está pasando acá, cita Juan, dice que han salido de la gran tribulación, pero ahí el verbo en el original no es que han salido como en tiempo pasado, como que pasó la gran tribulación, sino que está en el tiempo presente, como que están saliendo de la gran tribulación. O sea que en el momento que están saliendo de la gran tribulación, en el momento que están muriendo a partir de los 3 años y medio de la gran tribulación, comienzan a entregar sus vidas por Jesucristo cuando están predicando el Evangelio del Reino, en ese periodo de tiempo ellos mueren por el anticristo y está el falso profeta ahí y demás, y se encuentran ahí y van a matar a los 144.000. Dice que judíos, y en ese periodo en el cielo van a ir apareciendo en el cielo, y va a citar este contexto: y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero,
y ahí menciona todo lo que hasta dice, y ya no van a tender ser jamás, y le van a servir día y noche, y hay datos de que no es que no vamos a hacer nada en el cielo, sí que vamos a hacer cosas en el cielo, sí que va a haber algo que hacer. Dice acá, este pasaje, que les servían día y noche. Vamos a seguir viendo que no va a haber día y noche, pero es una expresión, una idea de que todo el tiempo en la eternidad le vamos a estar sirviendo. Así que no va a haber tiempo para el aburrimiento, así que no nos vamos a aburrir en la eternidad. Vamos a seguir sirviendo a Dios como lo hacemos hoy, pero de una forma glorificada. Así que veamos, ¿sí? Sigamos leyendo, ¿sí? Capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 1 al 3 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿sí? Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Así que hay un cántico que únicamente lo van a estar diciendo los 144.000 redimidos durante el tiempo de la tribulación, tiempo que todavía no ha pasado, ¿sí? Los testigos que han tomado este pasaje de acá para hablar de 144.000, y ellos hablan de todo eso, pero nada que ver. La escritura habla acerca de que estos 144.000 judíos pertenecen a las 12 tribus de Israel por linaje, descendencia, ¿sí? Que son sellados y que van a predicar el evangelio del reino en un tiempo de juicio sobre el mundo entero, ¿sí? Donde mucho se va a ver, ¿sí? Satanás trabajando en una forma bastante importante. Pero después de todo esto tenemos Juan nos va a hablar en capítulo 20, ¿sí? Va a decir en capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sí? A un periodo que viene después de esto de la gran tribulación, dice acerca de todo esto, dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y ahí va a comenzar a hablar de otra cuestión. Pero vamos a mencionar primeramente el versículo 3, y va a decir que iba a estar reinando, ¿sí? Satanás iba a ser puesto después de este periodo de gran tribulación, iba a ser atado durante un periodo de 1000 años. Y ahí es donde entra en acción el reino milenial, donde la iglesia ya no está presente, porque ya fue arrebatado antes. Por eso ya hemos explicado en estudios anteriores, en 2 Tesalonicenses, que justamente nosotros creemos que somos premilenialistas, que justamente la iglesia no está en el milenio, ¿sí? en un aspecto terrenal, sino que fue tomada mucho tiempo atrás. Así que hay personas que van a interpretar esto de una forma alegórica, y van a decir que estos 1000 años ya están en el tiempo presente, que son los amilenialistas, y que van a decir que ya hoy Dios está reinando y anula todo esto, un montón de cosas, y tienen que interpretar todo el Apocalipsis de una forma toda alegórica y no en sentido literal en conceptos de lo que se transmite. Y se encuentra un montón de conflictos en todo esto, porque si estaría atado ahora, ¿por qué se ve tantas guerras, tantos conflictos si Satanás estaría atado hoy? Se ve cómo conspira, hoy hay un montón de guerras, peleas, miramos nosotros la tentación y un montón de cosas que tranquilamente podemos argumentar que el Mesías iba a reinar en el trono de David, iba a ser un reino terrenal, físico, y entonces tendríamos que decir que el trono de David fue llevado al cielo, porque él está reinando desde el cielo. Tendríamos que empezar a dar un montón de cosas y un significado que la escritura no nos habla. Así que para entender todo esto, lo que debemos comprender es que es un sentido literal estos 1000 años, ¿sí? Ahora, en todo este periodo se ven pasajes de Isaías, capítulos 65, del 17 al 25, Isaías 9, 6 al 9, y un montón de otros pasajes que habría que compararlo con 1 Corintios 15, 23 al 26, ¿sí? Apocalipsis 5, 9 al 11. Todos estos pasajes uno puede notar en cuanto a un reino mesiánico donde Dios va a llevar a cabo su promesa, donde ahí vemos que toda la nación de Israel va a poder disfrutar ese tiempo de espera, ese reino restaurado,
donde ¿sí? Se va a poder disfrutar ahí de que el niño va a tener 100 años y que se va a poder disfrutar de un árbol, de la vida, como de cosechas, y de todo esto va a extender la vida humana, ¿sí? Podemos llegar a decir quizás tanto Rairi, Carballosa, podemos citar Saúl Presmillo, podemos citar algunos otros más que creen justamente que esto se va a llevar de una forma literal y que esto es algo que tiene que ocurrir, ¿sí? Henry Alford dice así: no puedo consentir en distorsionar las palabras de su sentido claro y de su lugar cronológico en la profecía, a riesgo de cualquier riesgo de abuso que la doctrina del milenio puede llevar. Aquellos que vivieron cerca del tiempo de los apóstoles, la entera iglesia durante 300 años, lo comprendieron en el sentido claro y literal, y constituye un espectáculo en estos días ver a expositores que se hallan entre los primeros en su reverencia de la antigüedad echar complacientemente a un lado el caso más convincente de consenso que la antigüedad primitiva nos presenta con respecto al texto mismo. Ningún tratamiento legítimo del mismo resultará en lo que se conoce en la actualidad como interpretación espiritual o alegórica, tan de moda. Así que esto es citado de las bases de la fe premilenial de Charles Ryrie, la página 185, pero es un extracto de Henry Alford. Así que lo que vemos acá es que esto se va a llevar a cabo, y después de todo esto se nos menciona, ¿sí? Un tiempo donde ya los 1000 años se cumplen. Versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y le subieron como la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que desde el final del milenio, ¿sí? Satanás es suelto, comienza una batalla que ya no es el Armagedón, porque eso es antes del milenio, ¿sí? Sino que esta batalla justamente radica en fuego del cielo que cae, los consuma todo, y son echados en el lago de fuego, ¿sí? Y ahí se dice que, versículo 11, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y déjame decirte que hay un tiempo donde se conoce como el gran trono blanco, después del milenio, y que es algo real, literal, y que va a pasar, y que todos aquellos que rehusaron a creer en el Hijo, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 habla acerca de esto, que lo peor que le puede pasar a la humanidad es estar toda una eternidad lejos de aquel que ha hecho todo por salvarlos, y se rehusaron a obedecer el Evangelio, y por esa razón son echados al lago de fuego, que es conocido como el infierno, y acá se lo llama la muerte segunda, pero es una muerte eterna, es un sufrimiento eterno que van a pasar junto con Satanás, con sus ángeles y demás. Y al pasar todo esto que pasa, hay un evento que sigue en el calendario de Dios. Capítulo 21 y capítulo 2 nos habla justamente de un momento, ¿sí? Ya no de juicio, ya no de todas cosas difíciles, duras para la humanidad, sino algo que nos va a traer consuelo y que nos va a animar a nosotros y nos va a llevar a decir, wow, yo quiero estar ahí. Y dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con Dios, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y acá algo completamente maravilloso, algo que va a traer consuelo, ánimo y esperanza
para todo aquel que está leyendo el libro de Apocalipsis. Ya no es tanto lo triste, todas las cosas que pasan con todo, si los juicios de Dios sobre la humanidad que se rehusó a creer en Dios, sino que para todos los que han creído en Dios a través del tiempo, de todos los tiempos, desde Adán hasta el tiempo que se cita acá, se va a disfrutar de un tiempo glorioso, maravilloso, en el cual dice que vio un cielo nuevo y una nueva tierra. Y acá sí, hay, por ejemplo, con esto, hay algunos que piensan que no va a ser como se menciona en segunda de Pedro, capítulo 3, que habla acerca de una destrucción por medio del fuego. No piensa que se va a destruir completamente todo este mundo, sino que va a haber como un rejuvenecimiento, y este tipo de pensamiento, sí lo menciono algunos, William Hendrickson, John Piper, Anthony Hoffman, Randy Harcourt, el doctor David Jeremiah. Bueno, ellos creen justamente que en realidad la tierra como que va a ser restaurada y va a ser nueva en comparación a la vieja, en todo se va a hacer una limpieza, una purificación por medio del fuego, y no se va a destruir completamente los cielos y la tierra nueva creada. ¿Sí? Ahora, nosotros creemos justamente que realmente cuando habla acá de vi un cielo nuevo, una tierra nueva, sí, que esto se lleva de esta forma, que se va a destruir completamente los cielos y la tierra existentes, y que a través de todo esto se va a dar un suelo nuevo y una nueva tierra, y que cambia todo, ¿sí? Y cuando dice ahí, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿sí? Cuando pensamos en esto, aún tanto la otra posición como la que estoy planteando, en la cual también Matías Buldain y otros más, si creemos, si puedo citar a quizás a Samuel Pérez Millo y otros más, sí, a Daniel Bell y demás, sí, podemos citar a Marcelo Llave y otros, sí, que justamente coincidimos en este punto también de que el mar no existía más, porque ya la tierra no va a ser igual, y que no va a basarse la vida humana, ¿sí? Porque los cuerpos tampoco van a necesitar del agua como son cuerpos glorificados, ya no necesitan, y ya es todo completamente diferente, tanto en los cuerpos glorificados como en una tierra completamente nueva. Y dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Así que lo que dice acá, que en esta nueva tierra, en estos cielos nuevos, dice que va a descender la nueva Jerusalén, ¿sí? Acá dice descendiendo sobre la tierra. Y es completamente maravilloso ver todo esto, y dice que en ese momento, sí, va a decirse justamente que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que es algo completamente maravilloso, y que trae muchísimo consuelo entender justamente de que nosotros, lo que hemos creído en Él a través de todos los tiempos, ¿sí? Vamos a disfrutar de un tiempo de estar con Dios, y que ya en el milenio ya va a haber un pleno conocimiento de Dios, ¿sí? Pero acá de una forma completamente diferente y mayor en su esplendor, en su gloria, ¿sí? Y lo que podemos ver, ¿sí? Es que vamos a disfrutar de una relación completamente, ¿sí? Maravillosa, que aún antes que la palabra esté en nuestra boca, ella la va a saber, y que no vamos a necesidad de estar orando como en el tiempo presente. Hoy oramos para llegar al trono de Dios por medio de Jesucristo en oración, pero en ese tiempo no va a haber necesidad de orar, porque antes de que esté en nuestra boca, Él ya lo va a responder, Él ya lo va a saber, Él ya lo va a conceder, así que ya no va a haber necesidad de todo eso. Y se comienza a describir, ¿sí? De que ya no va a haber muerte, y como no conocemos nosotros, y MacArthur habla acerca de esto, dice, no, claro, en toda esta explicación se va a llevar a algo que es completamente maravilloso. Dice, ¿cómo se va a explicar de algo que no conocemos a través de lo que conocemos? ¿Qué es lo que conocemos? La vida está ligada con la muerte, con el llanto, con el clamor, con el dolor, y lo que se nos lleva a decir es que nada de esas cosas que están relacionadas con el pecado y con todo la vieja tierra, y con la vieja vida, ya no existirán más, ya no habrá memoria de eso. Vamos a estar en un lugar completamente nuevo, donde todas esas cosas no va a haber lugar. Así que no va a haber necesidad de llanto ahí, porque el llanto está relacionado al pecado, al dolor, al sufrimiento. Así que no va a haber nada de eso en el cielo. No va a haber angustia, no va a haber nada. Solo vamos a disfrutar de tantas cosas, y comienza a decirse, ¿sí?
en adelante, cómo es esta ciudad de afuera, cómo se la ve, y hay una pequeña descripción en cuanto a esto, de cómo se iba a dar, y dice, versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte alto y grande, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, y dice... Y ahí comienza a dar ciertas comparaciones. El versículo 12, tenía un muro grande y alto de 12 puertas, y comienza a describir los muros, y comienza el versículo 14, cómo eran estos muros, y completamente maravilloso mirar desde afuera. Y dice el versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es algo completamente maravilloso ver todo esto. Ahí, por ejemplo, Charles Ryrie menciona justamente que está traducido a kilómetros, son 2.200 kilómetros, o sea, un poquito más de 2.000 kilómetros. Y si podíamos citar esta longitud, por ejemplo, de acá, de Pontevedra, de acá de Buenos Aires, hacia ¿sí? Un lugar que podemos llegar a decir nosotros como Puerto Deseado en Santa Cruz, que tiene... yendo por auto 2.000 kilómetros, dice que habrá una distancia de eso, ¿sí? De ancho, de largo, y después, o sea, es algo completamente maravilloso. Acá el doctor David Jeremiah dice así en su sermón sobre un momento decisivo. Él está hablando de la ciudad celestial, y él va a citar a un predicador llamado F.W. Borjan del siglo XIX, que él estaba hablando con un ingeniero australiano que pertenecía a su congregación llamado Tanes. Él era un ingeniero y él se pudo hacer todos estos datos, y es así. ¿Alguna vez has pensado el tamaño de la ciudad que ha preparado? Vaya sorprendente, dijo, es pasmoso y le gana a todo lo que he oído. Juan dice que cada una de las murallas de la ciudad tiene 12.000 estadios. Ahora, si uno hace los cálculos y saca su libreta de apuntes, se puede tener la idea que cada una de las murallas de esta ciudad cúbica, ¿sí? Cada una tiene más de 2.000 kilómetros por lado. Arroja que la ciudad tiene más de 4,5 millones cuadrados. Y solo eso es el primer piso. ¿Ha oído esto alguna vez? He estado revisando el asunto de la población, e incluso más maravilloso. Dice, y comienza a dar estadísticas de la cantidad de gente que podía llegar a vivir ahí, y va a citar justamente David Jeremiah, que estuvo escuchando sobre un predicador que había sacado un cálculo de que como para arriba había unos 2.000, más de 2.000 kilómetros de altura, ¿sí? En la ciudad enamorada, en la casa de su padre, en la ciudad celestial, pueden caber como 600 pisos, habían sacado un cálculo, o sea, 600 pisos para arriba, en una cantidad de 2.200 kilómetros cuadrados. Es algo completamente... Una ciudad, o sea, estamos hablando de todo un país, y para algunos un continente, o sea, podemos hablar de algo, esta ciudad es gigantesca, y va a apoyarse, y va a ser la nueva Jerusalén, y va a caber los creyentes de toda la humanidad. Dice que esas 12 puertas, dice, van a estar ahí, ¿sí? Custodiadas, dice, por ángeles, las 12 puertas. Pero bueno, Carballosa menciona que no es el concepto de los ángeles custodiando, sino como anfitriones recibiendo a todos aquellos que vienen a esta santa ciudad, ¿sí? Así que es algún tiempo completamente maravilloso, y comienza a describir todo por fuera, y luego comienza a describir la ciudad por dentro. El capítulo 22, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno que estaba del otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tendrán necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y acá, ya finalizando ya en lo último del estudio ya de toda esta explicación que estamos hablando, ir cerrando con esta idea de algo completamente maravilloso. Esta ciudad por dentro dice que algo completamente glorioso y completamente maravilloso es que Dios mismo va a estar ahí reinando. Cristo mismo va a estar reinando. Va a estar reinando el Cordero, va a estar reinando ahí, y todos, dice ahí, versículo 4, verán su rostro, todos veremos su rostro,
y estará su nombre escrito en nuestras frentes. Así que todos nosotros vamos a ver el Cordero. No vamos a ver a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, no vamos a ver a Dios el Padre. Solo vamos a ver a Dios el Hijo, ¿sí? Porque Él es la imagen mía, sustancia, digamos. Él es la revelación, ¿sí? Entonces, de Dios mismo. Así que justamente lo que vamos a ver por toda la eternidad, ¿sí? En adoración es a Dios el Hijo, ¿sí? Carballosa plantea y hace cierta acotación a este tema también, diciendo con que no hay ningún problema en todo esto porque la Escritura nos habla de que Él es la manifestación de Dios mismo. Y la adoraremos, ¿sí? Por la eternidad y estaremos juntamente con Él. Dice no haber necesidad de sol ni de luna. Todo, ¿sí? En el cielo nuevo y la tierra nueva no va a haber ya un sistema que va a depender, como dijimos, de las aguas, como es en el tiempo presente. Tampoco el sistema hoy dependemos del sol. No va a haber necesidad de sol. Es más, Peresmillo dice justamente que si se va a hablar de justamente el sol, se vería quizás como algo oscuro en comparación a cómo se va a ver la gloria del Hijo de Dios alumbrando en la ciudad celestial. Y algo completamente maravilloso, es algo que Dios ha preparado para los que le aman, y es algo completamente que Dios nos ha prometido, gloriosas promesas, y vemos todo esto, y ahí nos habla de cómo va a haber un río, así como en el Edén lo hubo, ¿sí? Los 4 ríos que hubo en el Edén, así también lo va a haber acá. Se habla de un solo río, se nos habla de una sola calle de oro que va a recorrer toda la ciudad, se nos habla de del árbol, las hojas del árbol, ¿sí? Que eran para la sanidad, tiene que ver con la salud, con el deleite, con el provecho, ¿sí? Porque no hay necesidad de todas las cosas que son relacionadas al pecado, o sea que no teníamos necesidad de ser sanos de nada, sino de salud, de disfrute, ¿sí? Y acá nos dice este pasaje de que dando cada mes su fruto, y que cada mes se va a disfrutar de todo esto, ¿sí? Así que va a ser un tiempo glorioso y maravilloso, y es algo para considerar, ¿sí? Y déjame decirte, si vos que estás escuchando este estudio y vos realmente todavía no puedes entrar a esta nueva ciudad, a la ciudad de Dios, déjame decirte lo que dice el capítulo 21, ¿por qué no entraría a esta ciudad? Versículo 8, 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que si vos te encontrás dentro de este grupo como un cobarde, como un mentiroso, como alguien que hace abominación, alguien que anda detrás de ídolos y prendiéndole velas, ¿sí? Y adorando y pidiendo la intercesión de otros en vez de Dios, dice, y otra gente que decide vivir en fornicación, en cualquier tipo de inmoralidad, y tiene esa costumbre, ¿sí? No va a entrar a este lugar. No es necesariamente que alguien no haya cometido esto, sino que la vida de esta persona se vea reflejado con esto, que esto sea su estilo de vida. Y ahí, versículo 27 del capítulo 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que la única forma de estar inscrito es creer en el unigénito Hijo de Dios, es creer que Jesús puede perdonarte y limpiarte de todos tus pecados, de toda maldad. Dice justamente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vos crees completamente esto, la sangre del Cordero, del Hijo, ¿sí? Te limpia, te perdona, y a través de esto dice la Escritura que pertenecer a estar escrito en el libro de la vida del Cordero, y vas a poder participar justamente de esta ciudad celestial. Pero también quiero animar a todo aquel creyente que realmente cuando piensa esto, ¿sí? También uno puede ver quizás en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, dice que nosotros como cristianos debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y dónde está tiene que estar nuestra mirada? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que nuestra mirada tiene que estar ahí. Hermanos, hermanas, hoy tenemos que estar con nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Aún en este tiempo de cuarentena, aprovechemos el tiempo en buscar al Señor, en glorificarle, en amarle, en dar a conocer su nombre, en a través de las redes compartir, comunicar. Hay oportunidades en este tiempo de compartir el Evangelio, no la desaprovechemos porque tenemos que tener puesta la mirada en las cosas de arriba y tenemos que nosotros pensar que tenemos que hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Ahí en los cielos. Y quiero leer ahí Filipenses capítulo 1. Claro, cuando uno ve todo esto entiende por qué Pablo dice justamente en 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy seguro, puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo sabía que no hay nada mejor que estar en este lugar que Apocalipsis nos menciona. Así que no hay nada mejor, dice, para mí el morir es realmente una ganancia, no es una pérdida. La muerte no es una pérdida, la muerte no es una lamentación, la muerte es simplemente el umbral que nos conecta con la vida venidera, con el tiempo postrero, con la casa de su Padre, con la ciudad celestial. Y es algo que debemos estar respirando cada día de nuestros días. Por lo tanto, animarte a que evaluemos si hay algo que abandonar, dejemos, si hay algo que dejar de lado, comencemos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Así que quiero terminar, ¿sí? Este estudio desafiándote a que participes de estos estudios que puedan llegar a ser largos quizás, pero son bíblicos y que te van a llevar a entender lo que la Escritura dice y te puedas conectar en estas reuniones. Y si aún estás lejos del Señor, que puedas volver, porque esto dice Apocalipsis capítulo 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Así que el Señor está próximo a venir, la venida del Señor es inminente, en cualquier momento viene. No desaproveches el tiempo, vuelve al Señor. Hoy es un tiempo, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. Terminemos orando y así terminamos el estudio de esta mañana. Gracias, Señor, te damos por todo este día, por tu palabra, gracias por la audiencia que pudo escucharla fielmente, gracias por aquellos que entendieron que más allá de la distancia se han conectado, han participado, más allá del tiempo, han disfrutado de tu palabra y es todo el consejo en esta mañana para nosotros y tenemos que tomarlo, tenemos que aprenderlo, vivirlo y disfrutarlo y vivir cada día pensando todo esto. Te rogamos por aquellos que están pasando necesidades también, que los consueles, que los fortalezcas, que les proveas para sus necesidades, que puedas usar también a tu iglesia en el mundo entero para no solo llevar el Evangelio, sino también llevar para las necesidades físicas del cuerpo. Úsanos como iglesia para ser parte de lo que tienes por delante. Queremos ser usados por ti, gracias te damos por todo. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.